Buenas noches, queridos amigos. Vuelven las caras de Huelva. Después de 5 años caminando en compañía de nuestro magazín diario Gran Vía, nos independizamos, nos hacemos mayores, tenemos nuestro propio programa y lógicamente cambiamos como cuando se cambia de piso de dirección. Nos mudamos a los viernes a las 10 de la noche. Lo que no va a cambiar es el espíritu del programa. Siempre digo que en el presente debemos de conocer el pasado de nuestra ciudad para poder amar en el futuro. Y hay muchos pedazos, muchos trozos de esa Huelva que han desaparecido de la memoria y en algunos casos hasta físicamente por la piqueta. Y nosotros vamos a recuperar desde nuestras postales coloreadas, desde nuestras fotos en blanco y negro, desde nuestras fotos en sepia, y desde luego no van a faltar, para deleite de tantos seguidores como tenemos, pues podemos decir que por toda España y por bastantes partes del mundo, no van a faltar los paseos por la Plaza de las Monjas, su Fuente Magna, los conciertos del maestro Sarabia, ni la calle Concepción con aquellas vueltas para adelante, vueltas para detrás, tantas miradas, tantos amores juveniles que comenzaron desde los madrileños y el Bazar Espora hasta Izquierdo Benito y el Bazar Mascaró. No va a faltar nuestro paseo desde el lugar más romántico de Huelva, que es la Farola del Muelle, pasando por el muelle de Río Tinto, por la playa de la Gilda, por la Fuente de las Naciones, los Flechas Navales, el balneario, Colón, el tren de la Punta del Sebo, la camioneta de Plus Ultra, y desde luego nos faltarán los comercios, los cines de invierno, los de verano, el Rábida, el Gran Teatro, el teatro, el Cine Apolo, el Central Cinema, el Cinema Par. Todo ello de la mano semanalmente de un invitado que nos va a colaborar inclusive con sus propias fotografías. Lo vamos a recorrer desde el cariño, la cercanía y la amabilidad con que lo hemos venido haciendo durante estos 5 últimos años. Hace exactamente 8 años, en el mes de octubre, se emitía el primer programa de Las Caras de Huelva, pero en el 103.6 de la FM, que era Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y quiso la casualidad, o la causalidad, como digo yo siempre, que apareció una persona a la que yo solo conocía de la prensa, porque no la había visto personalmente nunca, y que era el rector de la universidad. Se quedó a escuchar el programa. Cuando terminó el programa me felicitó, me pidió que le cediera el guión, y cuando a los 3-4 meses coincidimos en otro acto académico en la Facultad de Derecho, por cierto, pues me dijo que le había encantado y que creía que la universidad tenía la obligación de reunir aquellos recuerdos para que no se perdieran y quedaran para futuras generaciones. Yo encantado, tenía hijos, había plantado árboles, ya lo tenía todo. Aquella persona que además me prologó este libro, que fue la primera edición, hoy ya marcha por su 5ª edición, se han vendido más de 4.000 ejemplares y más de 200 programas entre radio y televisión, fue don Francisco José Martínez López, que prologó el libro y que hoy mi querido amigo Francis va a prologar el programa número 1 de Las Caras de Huelva. Buenas noches, Francis. ¿Qué tal? Encantado y enhorabuena por este nuevo programa que después de tantos años, incluido dentro de la programación, pues ahora tiene su independencia y seguro que va a ser un antes y un después en la forma de conocer nuestra Huelva ancestral y nuestra Huelva querida. Tienes una buena parte de culpa, entre comillas, de que ahora estemos los dos aquí sentados. Por eso he querido que fueras tú el primero. Bueno, pues podemos empezar a ver las fotografías. Tú aportas exactamente igual que voy a ir aportando yo los recuerdos. Y yo creo que vamos a comenzar, que mejor que hacerlo con una del corazón de Huelva. ¿Ves la calle Concepción, de la arteria vital? Hace 60 años era el centro de Huelva. La calle Concepción estaban sus comercios más señeros, estaba el Diario de Huelva, que lo tenemos ahí frente, estaba Regior, estaba el Bazar Espor, la primera tienda de deportes que hubo en Huelva, estaba la Cafetería Española, el Barón Uva, la Cervecería Viena. En definitiva era el centro neurálgico de Huelva. ¿Qué recuerdos tienes tú, Francis, de la calle Concepción? Pues de pasear de joven. Yo creo que todos los onubenses, yo lo hago muchas tardes y algunos días de noche salimos a andar mi mujer y yo, y lo hacemos por ahí precisamente. Yo creo que es el sitio donde los onubenses nos hemos congregado desde hace tantísimos años y con unas instalaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una cosa emblemática que es el Diario de Huelva. Yo creo que... Lo que sí es difícil de explicarle a alguien que tenga ahora 20 o 30 años, que en la calle Concepción, en esta época, los domingos por la tarde no se podía caminar, era una absoluta cantidad de gente que la ocupaban por completo. Íbamos para arriba, íbamos para abajo, nos saludábamos, hola, hasta luego, ¿qué hay?, ¿cómo estás?, y nos volvíamos a ver en la vuelta.
Bueno, pues vamos entonces a avanzar hacia otra nueva Sí, fotografía. el diario de Huelva, yo quiero resaltar la importancia de él tanto como periódico. Era el centro también de la información, el centro neurálgico. Hoy día incluso se ha rescatado esa cabecera y la historia del periodismo en Huelva está desde el siglo XIX. Hay más de 500 periódicos, 500 cabeceras diferentes que han salido, y esta quizás es una de las grandes emblemáticas de lo que ha ocurrido en nuestra tierra. Pues mira lo que ha ocurrido con la Gran Vía, a ver quién puede decir que eso que tenemos ahora ahí es nuestra Gran Vía. Al fondo aún se vislumbra todavía la calle Bailén o la calle Medio. Hasta tengo un detalle sentimental porque al fondo a la derecha, la tapia donde va a empezar la calle Medio, era la escuela de doña Pepita Álvarez, que fue mi primera escuela, era qué casualidad. Observa el poco tráfico que había. A la izquierda estaba la cafetería Pelayo, a la derecha acababan de hacer el Instituto Nacional de Previsión, que se llamaba entonces, donde acababan de cerrar un cine de verano que se llamaba el Cinema Par, que lo pasaron desde ahí hasta las Tres Calles, que es donde lo han conocido las generaciones actuales. Pero sobre todo donde vengo a hacer hincapié es que este fue el primer estirón de decir vamos a jalar de Huelva hacia afuera, vamos a engrandecerla, vamos a darle un corte de gran ciudad, y empezamos por estos bulevares que siempre nos extrañó muchísimo a la gente joven, el que en un sitio donde llueve tan poquísimo existieran estos arcos. Un recuerdo entrañable porque la Gran Vía tuvo menos vida que la calle Concepción porque estaba llena de centros oficiales, pero que hoy día afortunadamente ya se ha recuperado, pero sigue siendo igual, ¿eh? Ahí parece la calle, como no hay tráfico en ese momento de la fotografía, parece una calle peatonal como lo es prácticamente ahora, ¿no? Sí, parece que no ha cambiado el tiempo. Y hay una cosa interesante, y es que esta calle se constituyó como la calle oficial, no comercial. La Caja de Ahorro compró 2 solares ahí cuando se estaba constituyendo para montar su primera sede, nada más que constituirse la Caja Provincial de Ahorros de Huelva, y decidió cambiarse porque decía que era una calle demasiado oficial y poco comercial, fíjate, y sigue siéndolo, ¿eh? Fue a la calle hoy Espronceda, que también pondremos una fotografía que tuvo la primera imagen, en la casa donde vivía Ramón López, la familia tan vinculada a Huelva. Bueno, pues sin movernos de la Plaza de las Monjas podemos pasar a la tercera fotografía, que es un momento triste, que es la demolición de la Fuente Magna. La Fuente Magna no es que fuera un monumento de una gran belleza, pero sí fue un monumento que enganchó en el sentimiento de los onubenses. De hecho, es muy curioso porque la Fuente Magna se derribó en el año 56, luego hay muchísima gente que no la conoce, pero habla con una cierta veneración de la Fuente Magna. ¿Cómo se tuvo que tirar la Fuente Magna? ¿Por qué se tiró? Yo no sé si tú te acuerdas que había un periodista en el diario Odiel, Francisco Jiménez, el duende de la placeta, que le montó una campaña impresionante hasta que consiguió que se tirara. Yo tengo el recuerdo afectivo y cariñoso de cuando estaba entera. Yo venía de La Vega, del negocio de mi padre, de la casa de mi abuela, perdón, hasta la calle Verdigón, y yo en la esquina de donde hoy anda, bueno, ya no es Simago, ahora creo que es Continente, yo salía corriendo hasta subirme en lo alto de los tritones de la fuente para ver la parte alta de la pantalla del Cinema Park, que estaba en medio de la Gran Vía. O sea, para mí tiene muchas concomitancias, pero bueno, admito que aunque sentimentalmente es una parte de Huelva que se ha perdido, pero bueno, que tampoco era Aunque no fuera muy visual, pero yo creo que se podría haber rescatado. En una rotonda hacer una réplica, además una réplica exacta, están los planos, están las fotografías. De hecho, los tritones están en el cementerio de la Soledad. Y entonces yo creo que se debería de estas tantísimas rotondas que tenemos a veces... Pues haber tenido una con la Fuente Magna. Sí, porque era un monumento que se cambió para hacer la fuente de la Plaza de las Monjas, que la hizo un diseñador de fuentes emblemático, que fue el que creó en Barcelona toda esta cascada de fuentes de Montjuïc, y la verdad que se buscó a alguien que sustituyera esto de prestigio, pero realmente quitar un monumento para poner otros, a veces por lo menos deberíamos de conservarlo. Y detrás está el Banco España, lo miramos... Que Dios nos lo conserve muchos años. Sí, porque realmente... Hablando de edificios emblemáticos, vamos a pasar a la siguiente fotografía, que tenemos otro edificio emblemático donde tú y yo pues tendremos mucho que decir. El Instituto Rábida se creó en 1856, en el reinado de Isabel II, aunque el edificio, que lo terminó Pérez Carasa, no se hizo hasta 1933, con un estilo difícilmente encuadrable. Mi mujer, que es la técnica en esto, me dice que está entre el historicismo, el modernismo, el neomodejarismo,
tiene una gran anécdota. Tú sabes perfectamente que la primera mujer que se matriculó en un instituto en España fue en el Instituto Rábida, fue Antonia Robas Pérez, y que yo quiero destacar, antes de decir que ha tenido alumnos muy ilustres como Juan Ramón Jiménez, José Caballero, como tú o como yo, pues hacer ver el paisaje completamente solitario. Al fondo estaba el campo de los chinos, la gente de mi generación se acordará, es donde íbamos a jugar al fútbol, que hoy está ocupado por urbanizaciones de chalet, pero bueno, era un punto más de esa delicia tranquila, calmosa, serena que era Huelva, cuando queríamos salir y coger la cuesta del Carnicero, camino del Conquero, como decíamos, para llegar hasta ver los locos de la Morana y seguir hacia la ciudad. Pues este es un centro emblemático, quizás es uno de los edificios más importantes que tenemos en la ciudad. Hoy, curiosamente, en esta semana se celebran el 158 aniversario. Anoche lo felicité porque salió en las redes sociales y le dije felicidades a tan docto edificio que cumpla muchos más. Voy a contar una anécdota de este edificio que quizá conozca poca gente, que me la contó Manuel Garrido Palacio. Es una cosa muy rápida. Cuando se estaba construyendo había una persona que se cayó de él, para que veamos un poco cómo era la Huelva de aquella época. Se cayó de un andamio y se dio un golpe muy grande y había que trasladarlo al hospital que estaba calle abajo en la Merced, y pasó un coche funerario y como era lo más rápido lo metieron en el coche funerario y salieron todos los empleados corriendo detrás porque los padres del muchacho que se había caído vivían en la Merced. Y entonces el coche funerario, como no sabía otra forma de entrar en la catedral, digamos, en el edificio, que entonces era el hospital, y la Merced, se metió por el mortuorio. Entonces, todos los amigos, al ver eso, todas las familias fueron, que tu hijo la han metido en el mortuorio. En el mortuorio había un señor muerto que no se sabía quién era. Y estaba además tapado. Entonces la familia entró en el mortuorio, lo veló, lo enterró y el niño estaba en una sala del hospital, pero nadie lo sabía. Y al cabo de un mes, el niño tenía bastante huesos rotos, el niño se presentó en su casa cuando le dieron el alta y la madre casi se muere. Es de estas cosas que nos pasaban a nosotros. Esto me lo contó Manuel Garrido Palacio. No nos vamos a mover de la Plaza de la Merced, porque la siguiente fotografía para mí tiene un grandísimo valor sentimental, porque yo, pese a nacer y vivir en la calle Verdigón, me crié en La Vega, donde mi padre tenía el negocio, vivía mi abuela María, y esta plaza pues está vinculada a mis juegos infantiles. Fíjate que todavía lo que hoy es nuestro campus universitario tenía tan solo una planta en vez de dos. Observa que la iglesia no tiene las espadañas todavía, observa que aún no se había cometido la barbaridad de quitar el templete. Yo le digo el templeticidio, ¿no? Porque se ha convertido en una plaza que era lisa, que se podía jugar en una cosa que es un peligro para los críos, ¿no? Sí, la plaza ha perdido la visual. Aquí jugábamos nosotros, aquí estaba la feria de la cinta, de aquí los días de novilladas, que eran prácticamente todos los domingos, salía la banda de música tocando, íbamos detrás los críos hasta la puerta de la Plaza de Toros y a ver el manifiesto. Aquí había bares señeros como el de Paco Asunto, que es prácticamente donde está tirada la foto, el Café La Sin Nombre de Eladio, un hombre que cojo, simpatiquísimo, muy amigo de mi padre. En fin, para mí fue una pérdida visual grande el hecho de que una plaza tan querida y tan vinculada a mi infancia y a mis juegos desapareciera. Sí, en una ocasión, fíjate, hablando de este tema, en una ocasión el arquitecto que hizo la remodelación de la plaza fue a dar una conferencia al aula de la experiencia de la Universidad de Huelva, y cuando él dijo que había hecho esta plaza se montó un revuelo y casi se tiene que ir, porque realmente el que fuera plana, el que no tuviera esa forma de impedir, y luego la Merced con su planta, luego el edificio de la Merced es un edificio especial, está la Facultad de Ciencias Empresariales, porque por el lado de la Merced tiene 3 plantas, la baja y 2 más, y por detrás tiene 4, entonces el edificio se ha ido reconstruyendo, y aquí tenemos una imagen de cuando tenía solamente planta baja y primera planta. Inclusive sin espadañas la iglesia. Bueno, pues vamos a pasar a otra fotografía. Recuerdo de mi juventud y de la juventud de Huelva de los años 50 y 60, y que no es otro que el balneario Nuestra Señora de la Cinta. Hoy es un club marítimo de pesca, pero el camino entre Huelva y la Punta del Sebo estaba muy bien estratificado. A la derecha estaba el club náutico, que era un poco VIP,
luego venía la playa de la Girda, que era para el personal más ácrata, seguía el balneario de la Cinta, que era de la obra sindical de educación y descanso. Tengo todavía mi carnet, valía una peseta, el carnet rojo, lo he puesto en algún programa, y acababa en la Punta del Sebo, y en la margen izquierda pues estaba la Fuente de las Naciones, claro. Estaba la Escuela de Flechas Navales, estaba la pista donde los críos íbamos a jugar, los campeonatos infantiles de fútbol, y aquí había personajes irrepetibles. Estaba el Moro, un camarero de muy mal humor, que luego acabó en el Pelayo. Estaba Antoñito, que era un poco retrasado, que estaba en sindicato, tenía un bulto en la frente, que era el que vigilaba que no jugáramos a la pelota. Estaba Doña Pura, muchos la recordarán porque era la encargada de los vestuarios. Pero los vestuarios que aquí se ven, las casetas. Sí, pero estas casetas eran más caras. Eran más caras. El vestuario estaba en la otra zona, tú llegabas a una taquilla, dabas tu ropa, te daban unas chapas, luego volvías con la chapa y te daban la percha con... La única manera de llegar entonces pues era en un tren, el tren del puerto, que duraba media hora, o en la Plus Ultra, que era la camioneta de damas. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la foto siguiente. Yo aquí he hecho parte de mi carrera. Estas son las Escuelas de la Esperanza, donde íbamos los aspirantes a maestros a hacer nuestras prácticas de enseñanza. Esta debe de estar tirada desde alguna azotea de la calle San Francisco aproximadamente, pero lo que hoy es, creo que se llama Jesús Nazareno, y antes vía paisajista. No, Jesús Nazareno, no, las Tres Caídas. Las Tres Caídas, ¿cómo se llama ahora? Tengo un querido amigo mío, Ricardo, que me reñirá porque dice que siempre digo mal el nombre de esa calle, ¿no? Pero que entonces se llamaba Callejón Magdaleno. Cuando nosotros subíamos y había llovido era una odisea, porque es que estaban los meandros de lluvia, el agua bajaba indiscriminadamente, y por supuesto no existían ni los Tres Reyes ni ningún edificio. Y esto había sido albergue municipal. Yo recuerdo con cariño a algunos de los maestros que ahí me hicieron la preparación, como fueron don Rafael Vázquez, que era un sabio, estaba don Manuel del Pino, y estaba un procurador, don Manuel Fuente, que tenía el despacho en la Plaza de las Monjas, que se parecía mucho a Franco, y decía que en el año 36 no se atrevía a salir porque por la calle lo podían confundir y pasarle cualquier desdicha. Pues pasamos a una foto del mismo lugar, pero con una panorámica completamente diferente. Fíjate qué foto más bonita. Tenemos desde en la parte inferior derecha tenemos el barrio obrero, tenemos la estación que se dijo de Cabo Cañaveral, de Alejandro Herrero, hoy bien de interés cultural. Sí, la gasolinera, exacto, la gasolinera, está el pabellón de los militares, detrás está la clínica de los ingleses, que antes había estado, hay que decirlo, en lo que luego fue Colegio Francés, en la esquina de la calle San Andrés. Fíjate cómo se ve al fondo la iglesia de San Sebastián, que está... enorme, además, se ve aquel edificio, con lo que hoy es el centro Siloé. Claro, se le ha cedido ahora a Cáritas, pero es enorme, ese pero edificio. Fíjate que entonces lo que está detrás era el campo de fútbol de los maristas, porque los maristas estaban en la calle San Andrés. Todavía no se habían cambiado. Se iba a jugar al fútbol ahí. Bueno, pues esto es ya la avenida Federico Mayo está comenzando a construirse, y bueno, pues este ya es, digamos, el primer estirón que se da de Huelva para unir hacia esa entrada que hoy es la calle Pablo Radi, que entonces era el casticísimo barrio de San Sebastián. Sí, se ve ahí lo que la gente llamaba la Agromán, porque se puso está ahí en construcción ya. Lois García, pero bueno, lo que el pueblo pone no se quita. Y había un letrero azul que me acuerdo perfectamente, claro, y todo el mundo con las letras en blanco, construye Agromán. Íbamos los chiquillos a jugar al fútbol, al campo que había entre la bajada hacia lo que hoy es Diego Díaz Hierro, Arquitecto Moniz, y ahí había un campo de chino donde jugábamos al fútbol, y donde dejábamos la ropa era un enorme letrero azul que decía Agromán. Y Agromán. Sí, Agromán se quedó. Es una pena que en Huelva los edificios que se hicieron en los años 50, como el Agromán, por ejemplo, como el campo de fútbol, como el Estadio Colombino, incluso un poco después, ya en los años 60, la Plaza de Toros, como esos edificios la ciudad los ha ido perdiendo, desgraciadamente. No hemos tenido una reconversión de edificios, sino que hemos ido siempre haciendo edificios nuevos y hemos perdido parte de una esencia de un periodo en el que Huelva fue cuando realmente se desarrolló. Pero mira, afortunadamente ahora están surgiendo foros en las redes sociales, una gran preocupación por el medio ambiente, por la conservación de los edificios. Yo no creo que ahora en este momento se atrevan a tirar el Banco de España ni Hacienda.
Veremos a ver qué pasa con el ferroviario, con el antiguo mercado de San Pedro, por ejemplo, pero ¿no? Todo el mundo está muy son edificios que representan nuestra historia y no deberíamos... Y además aquí cada vez que hay un edificio, pues en vez de reformarlo, lo que hacemos es tirarlo y hacer uno nuevo, y realmente perdemos la esencia, y aquí tenemos algunas... Bueno, pues desde aquí una de las misiones de este programa que he dicho, que es que conozcamos el futuro en el presente, perdón, el pasado para que amemos el futuro. Y una manera de amar el futuro es conservar. Es conservar esto. Mira, la foto que viene ahora es una de las grandes tragedias que sufrió Huelva. Fue el 13 de septiembre del año 1956. El cabezo de la calle Aragón tuvo un derrumbe que provocó 13 muertos y 10 heridos. Yo tengo muchas anécdotas al respecto, porque en la planta alta, que no tuvo ningún tipo de problema, pues vivían mis tíos Manolo Tomé y Candelaria, a los que quería muchísimo, y entre las personas que vivían en el bajo había un íntimo amigo de mis padres y cliente del negocio, se llama Pepe Román, que era representante de pelota. Siempre me decía, cuando acabe la temporada te voy a regalar una pelota, y en ese accidente murió su esposa y una niña pequeña de días prácticamente, y el mundo es tan pequeño que en esta semana una hija de un matrimonio posterior pues ha contactado conmigo a través de las redes sociales, Salud Román, y me dijo, oye, que veo que usted habla de Huelva y tal, y que yo era hija de Pepe Román, y ya le dije, pues bueno, pues que era muy amigo de mi padre. Fíjate lo pequeño que es el mundo. También allí vivía Carmen Vázquez Hernández, otra de las amistades que conservo y que las redes sociales te devuelven, y que vivía en la calle Aragón. Esto fue una inmensa manifestación de duelo, hay reportajes, yo le he dedicado en algunas otras ocasiones programas completos a la catástrofe de la calle Aragón, y aquello, pues la verdad es que fue una... Sí, luego se cayó, desgraciadamente se perdió esa línea de casa, sí, y que ahora se vuelve a construir, aunque tapando demasiado el cabezo. Tenemos una obsesión por forrar los cabezos de cemento. Que Dios nos coja confesados. Mira, vamos a buscar a otro edificio, que es la fábrica de harina de los Pérez de Guzmán. Lo curioso de este edificio, porque ahora mismo bueno, hace años se sustituyó por otro monstruo del mismo calibre, que son unos bloques de unas colmenas, pero lo que Francis me llama la atención, y supongo que te la llamará a ti también, es la soledad urbana, cuando hoy eso está completamente lleno de bloques, bloques de mucha más altura que este, la carretera ya tiene varias vías de acceso, la avenida Cristóbal Colón, hasta frente hubo un cine, el cine Las Colonias, y lo traigo como contraste de la soledad. Sobre todo en la parte de atrás, es decir, la marisma llegaba hasta la calle Cristóbal Colón. Vamos, yo todo esto he pescado cuando pequeño, en la misma casi donde está ahora la calle Cristóbal Colón prácticamente. ¿Cómo se ve la marisma? ¿Cómo hemos ganado más de 1 kilómetro la ciudad al río, ¿no? Yo brevemente recuerdo, pese a que lo tenía prohibido hacer, que atravesábamos los críos por la vía del tren que pasaba por la Calleja del Molino, que hoy es Ruiz de Alda, me parece que sea, y casi de inmediato al final de las primeras casas de Santiago Apóstol y Macías Belmonte, cogíamos los cangrejos. Aquí, claro, es que aquí justo detrás de la fábrica de harina había muchas charcas donde había peces pequeñitos, que es lo que íbamos los niños a coger con las nasas y ese tipo de cosas, y realmente como la ciudad ha ido cambiando. Es una pena que no tengamos un paseo marítimo detrás de esto, que sea suficientemente bien arreglado como para que podamos los onubenses utilizarlo de forma... Bueno, de momento está hecho el trazado, alguna vez esperemos que también se le haga el trazado de mobiliario urbano, de arboleda, que tenga un poquito de vida, ¿no? Etcétera. Mira, no muy cerca de aquí, pero esta es una estampa ya de una Huelva que es de la Plaza de Octubre, una Huelva ya que se va acercando a los años 60, finales de los 60, que es la Plaza 12 de Octubre, la veremos ahora. Mira, era cuando la parada de autobuses, mucha gente no sabe que ha estado en la Plaza 12 de Octubre, veo con satisfacción que se conservan esas farolas con la bola del mundo que tiene encima. Había una gran rotonda, y esta plaza, aparte de ser el paso hacia, digamos, otra Huelva, por decirlo entre comillas, donde te encontrabas el Parque del Muelle, donde se celebraban las colombinas, qué cómodo lo teníamos. Terminabas cansado de bailar, de los cacharritos y tal, y estabas en el centro de... Es una pena ahora también el recinto de Huelva. Y esto, si te acuerdas, era el final de las carreras ciclistas, del Trofeo Colombino, sobre todo, una de las carreras de
de ámbito que era toda la provincia, nacional, pero que estaba dentro del calendario nacional. Me acuerdo que venía Raúl Moto, venían los Gómez del Moral, que eran unos corredores muy famosos de Cabra, de un pueblo de Córdoba, en fin, que nos recordemos que la plaza... Fíjate esta fotografía, ese autobús, que ahí se ve la matrícula, sí, ese autobús se matriculó hace 33 años y ha estado en funcionamiento hasta prácticamente hoy. Mira, se matriculó en el año 70 o principio del 71. Se matriculó este autobús, este en concreto, ¿eh? Es que mi primer coche era el 30.808 y me lo compré en junio del 70. Y no, este es posterior, Por eso digo, pero es que este es el 30 y algo mil, el 30 y... Entonces, lo que quiero decir con esto es que vamos, este en concreto ha estado en uso hasta hace muy poco tiempo, incluso puede que algún día se utilice en alguna necesidad. Bueno, pues el tiempo es implacable, vamos a cerrar con la última fotografía, y la última fotografía es muy poco conocida. Es el pabellón de Huelva en la Exposición Iberoamericana del año 29 en Sevilla, obra de Pérez Carasa, costó 150.000 pesetas, que debió de ser un dineral, y no sé por qué se inauguró en abril de 1930 a 2 meses de clausurar. De clausurar, una pena, sí. Se podía haber... perdimos una oportunidad enorme de haber difundido Huelva. Estaban los 8 pabellones de las 8 provincias andaluzas y al final estuvo muy poco tiempo. Recoge brevemente, porque ya nos vamos a despedir, es un conglomerado que recoge la torre, la Puerta de los Novios de la iglesia de San Jorge de Palos de la Frontera, la iglesia de San Martín de Almonaster la Real, el monasterio de la Rábida y un detalle de la Puerta del Socorro de la muralla de Lima. De este pabellón tengo yo los catálogos que se hicieron en español, lo tengo en español, y luego he encontrado otro catálogo bastante amplio, en francés, en inglés y en alemán, de este pabellón que desgraciadamente se abrió después de la propia Expo. Bueno, pues hemos llegado al final del paseo, y qué mejor sitio que en el pabellón de Huelva. Yo te quiero agradecer, querido Francis, tu presencia aquí, porque ya dije que prologaste este libro, que nunca pudimos imaginar aquel día de aquella conversación en que no nos conocíamos absolutamente de nada, que al cabo de 8 años íbamos a estar aquí con casi 5.000 libros, con 200 programas, y con mi agradecimiento hacia ti y amenazándote con que volverás a acompañarme en otro programa. Encantado, y darte las gracias como onubense porque rescatas nuestra memoria. Y a todos ustedes, queridos oyentes, que sean felices, que tengan buenas noches y que les esperamos la próxima semana.